En este video vamos a ver unos cuantos formatos que son muy interesantes. Dentro de esos formatos de un documento vamos a ver lo que son la división en columnas, vamos a ver los números de páginas, vamos a ver también lo que son lo que es la letra capital y vamos a trabajar también con tablas dentro del, dentro de Word. Cuando hablamos de división en columnas o de columnas, es como los periódicos, que usted toma una hoja de un periódico y tiene varias columnas de texto. Usted también toma, por ejemplo, la Biblia y en una misma hoja tiene dos columnas de texto y en el centro está dividido por una línea. Esa hoja en el centro divide las dos columnas comúnmente con una línea. Hay veces que no está dividido por una línea, sino solamente el espacio en blanco que divide una columna de otra. Cuando hablamos de letra capital, también lo vemos esto en los periódicos, en las revistas, algunas revistas, lo podemos ver también en la misma Biblia, y no es más que una letra grande que viene al principio del párrafo. En la Biblia comúnmente viene, sea un número grande o una letra grande que identifique el inicio de un capítulo dentro de la Biblia. En los periódicos también ustedes ven que viene una letra grande que es la que sobresale en un párrafo X. Eso nosotros lo vamos a ver aquí y eso se llama letra capital. También vamos a trabajar con las tablas y la tabla no es más donde usted tiene organizado una lista y está organizado por columnas y filas, de forma tal que esa tabla es una parte cuadriculada que tiene el documento y dentro de esos recuadros vienen entonces las informaciones ya divididas según usted necesite. Vamos a ver cómo trabajamos con esto. Aquí tenemos un texto que lo colocamos ahí ya para ganar tiempo, para que el video no sea tan largo, pero es un simple texto. Aquí lo que tenemos son algunos caracteres especiales que para el paréntesis abierto usted lo pone o con Shift y el 8 o Shift y el 9, dependiendo cómo esté configurado su teclado en su computador o en el computador que esté utilizando. Si su teclado está en inglés o está configurado en español, todo va a depender. Pero son simplemente texto lo que tenemos aquí. Recuerden que siempre le digo que primero hagamos el texto y luego entonces le demos formato. Aquí debajo vamos a insertar o a colocar una tabla. Esa tabla va a tener 4 tipos de datos diferentes, pero cada uno se relaciona con el otro. ¿Cuáles son? Tenemos el nombre de un personaje, como aquí estamos hablando de un personaje de nuestra historia o de la historia. En este caso aquí estamos detallando algo breve de Mamá Tingó. Vamos a colocar una tabla con otros personajes, con el nombre del personaje, natalicio, muerte y lugar de nacimiento. Es decir, tenemos 4 datos diferentes. Nombre del personaje, natalicio, muerte y lugar de nacimiento. Vamos a introducir solo 7 personajes en esta tabla. Entonces, como tenemos 7 personajes en la tabla y tenemos 4 tipos de datos diferentes, necesitaríamos, repito, como son 7 personajes, vamos a necesitar 8 filas. ¿Por qué 8 filas? Porque hay una fila, la fila principal o la de arriba, es para colocar los encabezados o el encabezado de cada una de las columnas. Tenemos un encabezado que va a decir nombre, otro va a decir natalicio, otro va a decir muerte y otro va a decir lugar de nacimiento. Eso es ya los encabezados de cada una de las columnas, pero ese encabezado me va a ocupar todo el espacio de una fila. Entonces, como voy a introducir 7 personajes, voy a necesitar 8 filas. Vamos a verlo. Yo le doy aquí al menú insertar, allá arriba, el menú que está al lado de inicio. Le doy insertar y ahí en insertar tengo una opción que me dice tabla.
Cuando le doy a tabla, me dice insertar tabla. Yo lo puedo hacer por aquí también y fíjense que me va dibujando la tabla según lo que yo necesito. Me voy moviendo por los recuadros y me va diciendo 5x5, 6x4, dependiendo en qué cuadrito yo me ubique. Si lo quiero hacer por ahí, lo puedo hacer por ahí. Si lo quiero hacer por la opción de insertar tabla, me voy por la opción insertar tabla y ahí me dice cuántas columnas necesitas. Entonces el número de columnas, como ya dijimos que son 4 valores diferentes, necesitamos 4 columnas. Y el número de filas, como dije que son 7 personajes que voy a introducir, pero hay una fila que va a servirme de encabezado, entonces necesito 8 filas. Lo puedo hacer por aquí o puedo borrar ese valor de ahí y poner directamente el 8. Y le doy a aceptar. Ahí se ha realizado, se ha elaborado ya mi tabla. Pero aquí en el menú diseño, fíjense bien, en el menú diseño es para yo seleccionar un diseño o estilo de mi tabla. Le doy un clic a esta pestaña de aquí y puedo buscar el estilo que desee. Te selecciona el estilo que más pique le dé. Entonces, si ese fue, por ejemplo, el que le gustó, usted lo selecciona. Cabe decir que si usted no selecciona en ese momento el estilo y escribe otra cosa, cuando le dé un clic a la tabla ya no le van a aparecer los estilos. ¿Por qué? Porque entonces tiene que volver a activar el menú diseño. Aquí arriba está el menú diseño. También es bueno que sepan que cuando usted está fuera de la tabla, estos dos menús de aquí, tanto diseño como presentación, se ocultan. Si yo salgo de la tabla, ya no tengo el menú aquí arriba, diseño y presentación. Este menú de diseño sí lo tengo, pero no tiene nada que ver con la tabla. El menú diseño que se encuentra a la derecha y presentación son los que tienen que ver con la tabla. Cuando le doy un clic a la tabla, entonces me aparecen estas dos opciones del menú, diseño y presentación. Y para cambiar el estilo de mi tabla lo busco en el menú diseño. Le doy a diseño y aquí le doy a esta pestaña para buscar el diseño que deseo. Si este es el diseño que deseo o este cualquiera, lo selecciono y ahí ya está mi diseño. Aquí voy a colocar los encabezados, por ejemplo, nombre del personaje. Fíjense que como no cabe, bajó. Nos vamos a ir a inicio y vamos a ver si lo dejamos así, porque está en tamaño normal de 11, o lo ponemos más pequeño. Vamos a dejarlo así mientras tanto. ¿Por qué? Porque yo puedo ampliar el espacio de cada una de las columnas y reducir el espacio de otra. Vamos a ver. Aquí ponemos natalicio. Aquí ponemos muerte. Y aquí ponemos entonces lugar de nacimiento. Entonces, fíjense bien, como tengo aquí suficiente espacio para el natalicio y para la muerte, lo que hago es agarrarlo por la línea. Fíjense que el puntero varía cuando me coloco en la misma línea. No por la esquina, por esta esquina de aquí, no, debe ser por aquí para no tomar entonces el ancho de la fila, porque lo que quiero es cambiar el ancho de la columna. Me coloco ahí mismo en la fila, fíjense bien, vamos a ponerlo un poquito más grande. Ahí en la fila, no aquí, no en esta esquina, aquí en el medio en la fila, le doy un clic, lo dejo pisado y puedo arrastrar hasta tener el tamaño deseado. Lugar de nacimiento también lo vamos a ampliar, pero este no amplía hacia la derecha, sino que lo ampliamos hacia la izquierda, para que me tome espacio de aquí de la columna donde está el encabezado muerte. Y ahí tenemos nuestra tabla. Los encabezados podemos centralizarlo. Selecciono mi encabezado y le digo que yo quiero el encabezado en el centro. Cuando vayamos a introducir los datos, es bueno saber
que dentro de la tabla no debemos darle enter, porque entonces me va a variar el tamaño de toda la fila. Por ejemplo, si yo aquí coloco a Cassandra Damirón, si quiero colocar un nuevo personaje debajo, no debo darle enter, porque miren, lo que hace es ampliarme el tamaño de la fila. No debo hacerlo así. Debo introducir los datos por fila, es lo preferible, y voy cruzando de una celda, es decir, de un cuadro a otro, voy cruzando con la tecla Tab. Eso es si no quiero hacerlo con el mouse. Si quiero hacerlo con el mouse, simplemente le doy un clic allá. Si quiero hacerlo con el teclado, la tecla Tab, que ya la conocemos, que es donde con la tecla que trabajamos en la práctica anterior para las listas multinivel, le damos un clic a Tab, que es la tecla que está encima de donde se activa o desactiva la mayúscula, y me va a cruzar hacia la otra celda. Y ahí puedo poner, por ejemplo, el natalicio de Cassandra Damirón. Y aquí ponemos su muerte, la fecha de su muerte. Aquí ponemos el lugar de nacimiento, que es Barahona. Si terminamos ahí, tampoco debemos darle enter, porque no va a bajar a esta siguiente línea. Le damos a la tecla Tab y él viene a esta siguiente línea. Aquí vamos a colocar, aquí debajo, otra lista. Fíjense bien, yo le di un clic aquí y le di enter para separar lo que voy a escribir un poco más de la tabla que tengo encima. Ahora voy a colocar aquí una lista de otros personajes. Esto van a ser simplemente una lista y no van a estar dentro de una tabla. Lo voy a colocar aquí, lo voy a hacer así un poquito rápido para cortar el video. Por eso es simplemente escribir Leonor de Obando, enter, Andrea Avelino, enter, José Joaquín Pérez, enter, y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a poner con viñeta y lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Vamos a subir aquí y vamos a empezar a dar formato. Esto lo voy a sombrear, lo pueden sombrear así o lo pueden sombrear dándole un clic por aquí fuera. Lo voy a poner negrita, lo voy a poner al centro y lo voy a poner un poquito más grande y también lo voy a poner subrayado. Esta fecha la seleccionamos, la vamos a poner cursiva, la vamos a poner negrita y la vamos a mandar hacia la derecha. Esto lo vamos a poner justificado. Recuerden que para justificar no hay que seleccionar todo el texto. Simplemente justificamos. ¿Qué es justificar? Fíjense bien que está organizadito del lado izquierdo y quiero que así mismo me quede alineado, organizadito del lado derecho. Le voy a dar un clic al botón de justificar. Y fíjense bien que ya me lo organizo. Hago lo mismo con este. Con este no terminan obviamente los dos en el mismo lugar, es porque aquí ya tengo un punto y aparte. Aquí debe llevar también un punto y aparte. Vamos a ver algo. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a dividir esta parte, la voy a dividir en dos. Que me quede, como le había dicho al principio, como la Biblia, que esté dividida en columna. Entonces, ya que está escrito mi texto, me voy a ir aquí en formato y en formato tengo aquí que dice una opción columnas. Cuando le doy ahí, fíjense que aquí tengo 2 columnas, 3 columnas y la vamos a colocar en 2 columnas. Fíjense bien que ahí ya me he dividido el texto en 2 columnas. Tengo el texto dividido en 2 columnas. ¿Qué sucede? Que si ustedes se fijaron, o se fijan, aquí está dividido en 2 columnas, pero no tiene la línea. Usted dice, pero yo lo quisiera también con la línea ahí en el centro, como lo tiene el Nuevo Testamento, como lo tienen las Biblias. Vamos a colocarle una línea ahí en el centro entonces. ¿Cómo se hace? Cuando vayamos a seleccionar columnas aquí, no le vamos a dar a la opción 2, sino que le vamos a dar a la opción más columnas. Le damos ahí, más columnas, y aquí me dice 1, 2, 3... Seguimos con 2 columnas y aquí me aparece una opción que dice línea entre columnas. Y vamos a marcar ahí, línea entre columnas. Y le damos a aceptar.
Y ya vemos cómo está dividido en dos columnas con una línea en el centro. Con el texto aún seleccionado ahí, vamos a insertar ahora lo que es la letra capital. Le dije que la letra capital es una letra que resalta, una letra grande que resalta al inicio del párrafo que se ha seleccionado para insertarle la letra capital. Como es insertar una letra capital, nos vamos a ir a la opción del menú que dice insertar, aquí arriba. Insertar. Cuando nos vamos a insertar, tenemos a la derecha aquí, casi al final, una A que tiene muchas rayitas al lado, como que la encierran. No quiero que se vayan a equivocar con la opción cuadro de texto. Si usted se coloca arriba, le va a salir un mensaje, una leyenda, un texto que dice agregar una letra capital. Esa es la opción que deseamos. Cuando le damos ahí, me dice cómo usted desea la letra capital, si la quiere en texto o la quiere en margen. Si se fijan en texto, la letra capital está dentro del texto. Si colocan en margen, la letra capital viene quedando fuera del texto. Ya depende cómo sea la práctica o cómo usted desee colocarlo. Comúnmente la colocamos dentro del texto o en texto. Ahora bien, esa letra capital me está ocupando 3 líneas. Si se fijan, es grande la F y me está ocupando 3 filas, 3 líneas. Si yo deseo que solo me ocupe 3 o que me ocupe 4, entonces no debo darle clic ahí, sino que le doy donde dice opciones de letra capital. Le doy a opciones de letra capital y aquí me dice otra vez si la quiero en texto o si la quiero en margen. Si la quiero en texto, la selecciono ahí en texto como le dije. Y aquí me dice líneas que ocupa. Yo le voy a decir que solo me ocupe 2 líneas. Y le doy aceptar. Ahora le doy un clic fuera. Y vemos que esa F me está ocupando 2 filas. Y está dentro del texto. Esto ya lo podemos dejar igual, no hay que hacerle ningún formato. Y aquí abajo sí vamos a hacer algo. Yo necesito que todo esto tenga viñetas, pero que tenga diferentes viñetas. Es decir, que unos cuantos de ellos tengan un tipo de viñeta, otros otra y así sucesivamente. Entonces vamos a seleccionar estos 3 y nos vamos a ir al menú inicio. ¿Por qué en el menú inicio? Porque en el menú inicio es donde están las opciones de formato de texto. Nos vamos a ir ahí y aquí es que me aparecen las viñetas. Selecciono entonces para estos 3 esta viñeta, para estos 3 otro tipo de viñetas y para estos 4 otro tipo de viñetas. Ahora aquí yo deseo que ese texto que está aquí, esa lista, venga en 2 columnas. Y vamos a ver algo interesante aquí. Yo sombreo mi texto, me voy a formato y le digo que yo deseo eso en 2 columnas. Fíjense bien que tengo una parte aquí y otra parte aquí. Si usted ve que no le funciona, presten atención a esto. Si usted ve que no le funciona cuando usted le dé 2 columnas, fíjense bien que le di 2 columnas, miren que está marcado 2 columnas y no hace nada. Tienen que cerciorarse, vamos a ponerlo otra vez en una columna, ven que no hace nada. Tienen que cerciorarse, sombrear justamente hasta ahí, no pasarse. Yo sombreo y fíjense que me estoy pasando. Yo sombreo hasta ahí, pegadito de la E. Fíjense que yo puedo sombrear de 2 maneras, despegado de la E o justamente hasta la E. Tienen que cerciorarse de eso, hasta ahí, hasta donde termine el texto, bien pegadito. Y ahora le damos columna y lo decimos que lo divida en 2 y ahí sí lo divide. Si vemos que se me ha quedado esta viñeta vacía, entonces me coloco en ella y simplemente le doy Enter para que se elimine. No importa si en la práctica que se le asigne usted ve que algunas letras o algún texto se le fue para un lado que usted no quería, es decir, que de este lado hay 4, de este lado hay 5, de este lado hay 5, de este lado hay 4, no importa cómo quede. El detalle es que esté dividido en columnas. Vamos a colocar ahora finalmente el número de página. Vamos a insertar el número de página. Como hablamos de insertar,
como hablamos de insertar, nos vamos al menú insertar y en insertar tenemos la opción que dice número de página. Cuando le damos a número de página, ahí me dice dónde yo quiero el número de página, si lo quiero al principio de la página, si lo quiero al final de la página, si lo quiero márgenes de página, es decir, que esté en los lados. Vamos a seleccionar en este caso márgenes y cuando me coloco en márgenes voy a buscar el estilo que deseo. Vamos a suponer que deseo este estilo o este que está aquí, que es un círculo a la derecha y es como medio verdecito. Le vamos a dar un clic ahí y fíjense que aquí, aunque se ve así, cuando lo vaya a imprimir me va a salir el número de página, ¿de acuerdo? Cuando lo vaya a imprimir me va a salir el número de página. Y ahí tenemos ya nuestra práctica elaborada. Si en algún momento la tabla se me volvió, como dice mi mamá, se me volvió un cebo y usted quiere eliminar la tabla, entonces usted se va aquí a presentación, dándole un clic a la tabla. Recuerden que el menú presentación no le aparece si no está dentro de la tabla. Si usted está fuera de la tabla, no va a encontrar el menú presentación. Tiene que darle un clic al menú, a la tabla, luego se va al menú presentación y le da aquí donde dice eliminar. Ahí le dice si usted quiere eliminar las celdas, filas, columnas o la tabla. Si le da aquí eliminar tabla, entonces ya eliminó la tabla y puede empezar desde el principio a realizarla. Si se le fueron columnas de más y usted no sabe borrar, puso mucho de más, se le fue la tabla a un sitio que usted no quería y ya usted lo que quiere borrarla para empezar desde el principio, ya sabe, le da un clic a la tabla, presentación, eliminar, eliminar tabla. Esa es la práctica que deben hacer justo como está este video.